Todo indica que el Tribunal Constitucional va a avalar la famosa ley de amnistía, la ley que eliminó los delitos del Procés y que sirvió como peaje para hacer presidente a Pedro Sánchez después de las últimas elecciones. El proyecto de sentencia asume básicamente el argumentario del gobierno y justifica que la amnistía se hizo por interés general, pero incurre en una cuestión bastante curiosa y sobre la que vamos a hablar aquí, que es una contradicción. Estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 3 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Para avalar la ley fundamental de esta legislatura, que lo es, la ley que hizo posible, desde luego, que Pedro Sánchez siga ahora mismo, en este momento, en el Palacio de la Moncloa, la ponencia de Inmaculada Montalbán. Inmaculada Montalbán, ¿quién es? Pues es la vicepresidenta de este tribunal, del Tribunal Constitucional, elegida además a propuesta del PSOE, del Partido Socialista, asume directamente el relato del gobierno. Lo que hablo es que esto hay un fraude electoral porque todos los partidos nos comprometimos a no aplicar la ley de amnistía. Todos. Para que Pedro Sánchez fuera presidente, después de las elecciones del verano de 2023, necesitaba sí o sí, no había otra, los 7 votos de Junts, de ese partido independentista catalán, en el Congreso de los Diputados. Si no, pues la investidura era del todo imposible. Así que lo que sucedió es que Sánchez pasó por el aro de Carles Puigdemont y decidió utilizar la amnistía para borrar los delitos cometidos durante todo el proceso independentista. Junts pues le vendió sus votos al PSOE, a Sánchez, y Sánchez fue presidente. Luego lo que pasó es que el Congreso aprobó la amnistía y, como era evidente, pues el PP puso un recurso de inconstitucionalidad que ahora está, como estamos viendo, a punto de resolverse. Y eso pues nos llevaría a tratar de resolver el recurso antes del verano. Yo lo que le digo es que la ponente de este primer recurso de cabecera, que en este momento es la vicepresidenta del tribunal, aunque... Decía Conde Pumpido, Cándido, que es el presidente del tribunal, que sería antes del verano, y parece que así va a ser. En El Mundo, además, hemos tenido acceso a la ponencia de la magistrada Montalbán, que se debatirá durante las próximas semanas. Ángela Martí Alay es la jefa de Tribunales del Mundo. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Voy directo al grano. ¿El Constitucional va a avalar la ley de amnistía? Bueno, sabemos que hay un proyecto de sentencia que va en ese sentido, propone avalar, respaldar la práctica totalidad de la ley de amnistía, con 3 excepciones menores de la ley que borra los delitos del Procés, y ese proyecto de sentencia, que ha correspondido a la vicepresidenta del tribunal y en el que han trabajado 6 letrados en los últimos meses, es el que se va a llevar al Pleno para que todos los magistrados que integran el órgano empiecen a partir del próximo día 10 de junio a debatir y a deliberar sobre el mismo. Ya que lo comentas, hablemos de los magistrados, Ángela, para recordar más que nada cómo está ahora mismo el equilibrio de fuerzas en ese tribunal. Hay una diferencia de 7-5 entre lo que llamamos progresistas y conservadores, si hacemos esa distinción. Sí, pero en este caso las fuerzas son un poco diferentes, porque hay que recordar que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, decidió abstenerse porque él había sostenido en el informe de los indultos a los líderes del Procés que la amnistía era inconstitucional. Entonces, de forma voluntaria se ha apartado de esa deliberación, y por otro lado el Constitucional ha apartado al magistrado José María Macías de la amnistía por los informes que elaboró como vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley. En este caso, esa recusación fue promovida por el fiscal general del Estado y acogida por la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional, que, como decías, es una mayoría progresista. Con lo cual, en este asunto concreto no es 7-5, sino que es de 6-4, pero como vemos, con el control de los progresistas.
Hablemos de la ponencia, que es básicamente a lo que hemos venido aquí. La ponencia avala el grueso de la ley y tan solo declara inconstitucional aspectos que son menores de la ley de amnistía. Insisto en una cuestión que me parece absolutamente clave. Asume directamente el argumentario del gobierno. Dos detalles que, entre otras muchas cuestiones técnicas, creo que definen además bastante bien este asunto. El texto, que se extiende, que es cercano a las 200 páginas, da por bueno que ese pacto con Junts, ese pacto con Puigdemont para seguir en Moncloa, tenía como fin rebajar la tensión política y asegura que la aprobación de esta ley de amnistía no responde a un capricho y secunda que el 1 de octubre, recordemos, el referéndum de independencia que ocurrió ese día de 2017, fue simplemente un conflicto político. Esto, Ángela, desde luego llama la atención por lo siguiente. Dice también que una cosa son las motivaciones de la ley y otra muy distinta es lo que la norma es en sí. El objetivo político que se pretenda con una ley no es cuestión que incumba a este tribunal, es lo que llega a decir, Ángela. La ponencia de 191 folios, desde mi punto de vista, incurre en una contradicción, porque el tribunal, la vicepresidenta del tribunal, comienza queriendo marcar distancias con esas motivaciones políticas, habla de transacciones políticas que llegaron a promulgar esta ley. Es decir, marcar distancia con el hecho de que a cambio de los 7 votos que Puigdemont dio a Pedro Sánchez, este fuese investido presidente del gobierno, siendo la amnistía el peaje que tuvo que pagar el Ejecutivo de coalición. Como decía, la ponencia comienza tratando de desvincularse de esas motivaciones políticas y dejando claro que uno son los motivos o las transacciones políticas y otro es lo que la norma en sí misma es. Sin embargo, a medida que va analizando todos los artículos que desde el punto de vista de los recurrentes del Partido Popular son inconstitucionales, sí que se va justificando que se haya aprobado una ley de amnistía. Llega a decir la ponencia que no es un mero capricho, que sí existe ese objetivo de rebajar la tensión del conflicto político en Cataluña, que la ley de amnistía viene precedido de otras declaraciones y actuaciones políticas, no habla de los indultos, pero es a lo que se refiere, para tratar de rebajar la tensión que generó y la fractura social que generó un proceso como el procés, ese desafío independentista del año 2017 que lideró Carles Puigdemont. L'amnistia formava part de l'acord d'investidura del president Pedro Sánchez. Han passat 6 mesos i mig des d'aleshores i avui es compleix una de les condicions que van pactar. Puigdemont, su situación particular, recordemos, está huido de la justicia, está en rebeldía, todavía está por ver, eso lo veremos en su momento. El tema de la malversación no se aborda en esta ponencia, no se aborda porque no se impugnaron, digamos, los aspectos relacionados con ese delito. Esto es importante porque el Tribunal Supremo dice que no es amnistiable la malversación por la que está procesado el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, y recordemos que Junts básicamente exigió la amnistía precisamente para eso. Pero bueno, no desviemos el foco. La ponencia que van a debatir justifica que Sánchez hizo la amnistía por interés general, asume además claramente su argumentario, pero se da esa contradicción, Ángela, de la que hablas. Llegados a este punto, este proyecto de sentencia considera, sí, así lo hace, compatible con la Constitución, la concesión de una amnistía al proceso independentista de Cataluña, al procés que derivó en las leyes de desconexión famosas, en el referéndum ilegal del 1 de octubre y en aquella declaración de independencia en el año 2017. Es decir, borra los delitos del procés como peaje para que Junts hiciera en su momento presidente a Sánchez y siga de alguna manera sosteniéndole en la Moncloa. Que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía. En fin, mi opinión es que van a perder ese recurso. Pues ya escuchamos a Sánchez lo que decía sobre los recursos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Ángela? Pues este borrador de sentencia, este proyecto de sentencia, como bien decías, que avala
la amnistía y que la ve compatible con nuestra Constitución, va a ser debatido en el pleno del próximo día 10 por los magistrados del Constitucional y previsiblemente va a ser votado en otro pleno que tendrá lugar el próximo 24 de junio. Ahí veremos si, como es previsible, ya que tanto las fuentes del sector conservador y minoritario del TC como del sector progresista y mayoritario que hemos sondeado en el mundo no esperan sorpresas, así que en ese último pleno del mes de junio se verá previsiblemente si este borrador, quizás con algunos cambios menores, pero avalando siempre el grueso de la ley de amnistía, es aprobado por el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido. Esto es lo que va a pasar, sencillamente, esa luz verde para la ley, ¿no?, que sostiene la legislatura de Sánchez, es claramente lo que la posibilitó y la ley que lo mantiene en este momento en la Moncloa. Ángela, gracias. Gracias a vosotros, Javier. Ángela Martí Alay ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.